Vamos a escuchar ahora al doctor José Ángel Vargas Vargas. José Ángel es representante al Consejo Universitario de las sedes regionales. Además, es una persona que ha investigado la literatura centroamericana y principalmente la literatura costarricense. Es un investigador también de la cultura ramonense y precisamente uno de los textos que sacó fue el Testamento de Judas. El Testamento de Judas es el primer poema escrito en San Ramón por el padre García Carrillo. Este texto tiene un estudio introductorio en el que se hace un análisis precisamente de este primer poema escrito en San Ramón y desconocido también por los ramonenses. Es decir, hay una necesidad de rescatar la producción literaria ramonense, de estudiarla, de analizarla y de darla a conocer, no solo a este pueblo, sino al país en general. Bueno, empiezo saludando a los compañeros y a Magdalena por la prisa de compartir con otros. Me hizo llegar aquí como a última hora. Y por supuesto que un saludo muy especial a todas y a todos ustedes. Quiero decirles que esta celebración de esta efeméride también la vivimos y la compartimos en el Consejo Universitario. Les traigo el saludo del señor director don Ismael Marrón y los demás miembros del Consejo Universitario, y cae justamente en la celebración del 73º aniversario de nuestra Universidad de Costa Rica. Entonces hay motivos importantes para celebrar. Abelardo Bonilla, en el capítulo 23 de su Historia de la Literatura Costarricense, se refiere de manera ambigua a la obra poética de Lisímaco Chavarría, tratando por un lado de mostrarlo como un continuador de la tradición de la lira costarricense y por el otro procurando asociarlo directamente con movimientos literarios. En todo caso, Bonilla prefiere hablar de modalidades personales más que de apreciaciones estéticas. Sin embargo, las afirmaciones de Bonilla no logran revelar la densidad de la obra de este poeta, tanto en los aspectos semánticos como retóricos. Dice Abelardo Bonilla: Lisímaco es junto a Aquileo Echeverría, aunque desde otro campo y con distinta valoración, el poeta costarricense, el de nuestros campos, con la particularidad de que evolucionó desde imitaciones tímidas de Díaz Mirón y Vicente Medina, que se aprecian en sus primeras poesías, a una obra personal por sus motivos, su sencillez y su colorido. Llega incluso Bonilla a afirmar que deben ser cuestionados profundamente, afirmaciones que deben ser cuestionadas, como por ejemplo, dice Abelardo Bonilla, que no hay una base cultural sólida ni hay evolución en la obra de Lisímaco. Esto es, digamos, muy fuerte, es una aseveración que amerita obviamente una revisión importante. Esta manera de abordar la poética de Lisímaco también ha sido utilizada por otros críticos nacionales y extranjeros, quienes, a pesar de concederle a Lisímaco un importante lugar en las letras nacionales hispanoamericanas, al punto de compararlo con escritores y poetas tan sobresalientes como Darío o como Rodó, no logran en realidad profundizar en la obra de este autor. Estos críticos de seguro no conocían en su totalidad la obra de Lisímaco, no tanto por omisión, sino por la dificultad de contar con todos los textos que se encontraban dispersos en distintos medios y revistas de muy difícil localización y acceso. Aunque no haya una justificación de fondo en el proceder de los críticos, lo cierto es que existía un gran vacío, un vacío importante en la historia de la poesía costarricense y en la cultura nacional, especialmente en cuanto a la obra de este poeta, de Lisímaco Chavarría. Este vacío fue hábilmente observado por uno de los principales investigadores y críticos de la literatura costarricense y latinoamericana, el doctor Francisco Rodríguez Cascante, a quien las obligaciones y responsabilidades
de la gestión y la administración universitaria no le han sido obstáculo para que continúe aportando a una visión crítica de nuestra cultura. La investigación realizada por Francisco Rodríguez da cuenta de su capacidad para completar e iluminar espacios que en el pasado no habían sido considerados como parte de la crítica lisimaquiana, integrar visiones y perspectivas sobre una producción literaria y cultural muy particular, esclarecer la situación actual, la situación cultural del país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y al mismo tiempo revelar las aspiraciones y contradicciones de un hombre cuya historia ha estado marcada por la lucha cotidiana en sus dimensiones, en diversas dimensiones, y la celebridad como reconocimiento a su acto creador. Este proceso lo resume muy bien el propio Rodríguez al apuntar que la obra de Lisímaco Echavarría, comillas, establece densos procesos de hibridación cultural, lo que le permite a su escritura asumir diversos tránsitos. El poeta lisímaco para Francisco es este que se mueve de un espacio a otro. Esos tránsitos son de lo local a lo internacional, de los espacios íntimos a las objetivaciones profundas, de los paisajes campesinos a los simbolismos cromáticos, de las alegrías prístinas a la tragedia de su propia muerte. Y en el ámbito de las estructuras poéticas significa la incorporación de los lenguajes fatuos del romanticismo y el modernismo, pero también de la oralidad popular y las costumbres vernáculas. Esta es una manera de expresar lo que es un poeta, de lo que es un hombre, de lo que es un ser humano, de todas estas dimensiones, y no de alguna manera ubicado en ciertas categorías, que es lo que otros críticos habían señalado. Esta perspectiva de Rodríguez nos abre muchos espacios para que haya mayores investigaciones sobre el poeta. Ediciones como esta recuperan y actualizan la producción literaria de Lisímaco con enfoque crítico, con una marcada valoración positiva de sus aportes al desarrollo cultural de la región y nacional. Lo hacen acreedor de una obra profundamente original en la que se evidencia su extraordinaria capacidad de elaboración y expresión del mundo externo y subjetivo, cuya característica fundamental es su densidad temática y su heterogeneidad, producto, como lo afirma Rodríguez, comillas, de la lectura deconstructiva, apropiativa y heterodoxa de las reglas románticas, modernistas y costumbristas. Nuevamente, Rodríguez nos abre muchos espacios y nos libera al poeta de esas categorías con las que ha sido asociado por otros críticos. Aprovecho, por lo menos, para puntualizar tres aspectos que me parecen muy importantes en este trabajo de Francisco Rodríguez. Uno, la acuciosidad del investigador, que se ve reflejada en lo exhaustivo, en la exhaustividad, en las notas y en la búsqueda y exploración de fuentes y documentos que lo llevan a reunir la obra completa del autor, hasta ahora no realizada por ninguna otra persona. O sea, tenemos un documento, una investigación que reúne todos esos trabajos, pero con un detalle y una exhaustividad que da gusto ver hasta dónde ha llegado. Es el detalle posiblemente de aquel historiador que no quiere perderse nada y que todo elemento cobra una importancia. Por eso también tantas notas revelan cuál ha sido el trabajo realmente de Rodríguez, más allá de cualquier parecido a la erudición. Lo que representa es esto, un trabajo verdaderamente arduo y cuidadoso. Segundo, el sólido fundamento teórico historiográfico. A pesar de que se trata en este momento de un trabajo de recopilación y edición, que eso sería, digamos, el gran objetivo de este trabajo, la perspectiva crítica asumida es reveladora de una nueva forma de realizar historiografía literaria, pues frente a las categorías tradicionales de época, generación, movimiento literario y referencialidad geográfica, el estudio introductorio que realiza Francisco Rodríguez y las obras que reúne como tal constituyen núcleos generadores de múltiples relaciones contradictorias y heterogéneas, muy características de la hibridación que puede encontrarse en dichas obras. O sea, no hay en este estudio de Francisco Rodríguez
un afán por decir que Lisímaco y la obra de Lisímaco obedece a esta y esta categoría. Más bien lo que hay es un afán de explorar todas las posibilidades significativas que hay en el texto desde el punto de vista histórico, cultural, más la hibridación y lo heterogéneo. En definitiva, esta obra da cuenta de la orientación que Rodríguez, como crítico e investigador, ha venido siguiendo en los últimos años y que puede sintetizarse como el paso, y él mismo lo ha escrito cuando se refiere a la literatura centroamericana, de una perspectiva archivística de la historia literaria a una concepción hipertextual, es decir, a una concepción más abierta, más compleja. 3. Las obras completas de Lisímaco Echavarría constituyen un legado importante de Francisco Rodríguez a esta visión crítica y a esta recuperación del patrimonio literario y cultural, y aportan los materiales para iniciar nuevas investigaciones que podrán abordar tanto al poeta en su obra desde las perspectivas que he señalado complejas y a la vez que son suficientes para explicar los distintos procesos literarios y culturales del país. Esta obra en realidad nos llena de orgullo por los hallazgos del investigador, por reunir y articular materiales y conceptos claves que nos dan una visión más subjetiva, más científica, más exacta de la obra de Lisímaco. Es una obra que nos permite celebrar el centenario de la muerte del autor, conocerlo en su dimensión humana y mítica. Por eso esta perspectiva no se nos queda en una sola categoría, en su perspectiva humana y mítica, con sus aciertos, contradicciones, en su dimensión muy homogénea y también en todos esos detalles de su vida personal, en todas esas contradicciones, en todos esos mundos íntimos, pequeños, en todos sus trabajos, en fin, esa es la perspectiva del hombre, del creador, del poeta. Y esto lo colocaría en el justo lugar que le corresponde en la literatura costarricense. Por eso, Francisco, muchísimas felicidades, muchas gracias por aportar a este país y a la comunidad del pueblo de San Ramón este trabajo que realmente es un primer punto de partida para continuar estudiando nuestra cultura, que es nuestro deber como ciudadanos ramonenses. Pero también quiero concluir reconociendo que este extraordinario trabajo no lo tendría la comunidad ramonense ni nacional si no fuera por la existencia de una editorial como la editorial de la Universidad de Costa Rica, cuyos fines esenciales son únicamente los de contribuir a divulgar la producción intelectual que se genera en este país y que permite un mayor conocimiento de nuestra realidad, de temas, obras y autores fundamentales para un desarrollo integral de la sociedad. No son fines de lucro los que tiene la editorial de la Universidad de Costa Rica. Hoy, gracias a la editorial de la Universidad de Costa Rica, a su comisión editorial y muy especialmente al magíster Alberto Murillo, su director, quien asumió con plena identificación el proyecto y con absoluto compromiso para que hoy, en esta fecha, realmente lo tuviéramos a su disposición. Así que creo que hay suficientes razones para que estemos hoy felices, estemos celebrando este trabajo. No he hablado de Lisímaco, he procurado dejar más bien que ahí está la obra para que nosotros vayamos por ella, investiguemos, la disfrutemos, compartamos, dialogamos con ese gran legado, ese gran producto que constituye ya una obra reunida, una compilación, un trabajo de esta envergadura, de este valor. Muchísimas gracias. Buenas noches.